El millonario se registró como un huésped común y oyó por casualidad lo que la nueva limpiadora susurraba por teléfono. No lo creyó. Nuestro jefe se burla completamente de nosotros. ¿Eso va por mí?, preguntó él al entrar en su propio hotel como cualquiera. Sin escoltas, sin convoy, sin alguien que le abriera la puerta. Solo un hombre con una maleta. Uno entre cientos que cruzaban el vestíbulo cada día. Nadie reconoció en él al dueño del Imperial, el hotel más prestigioso de la ciudad. Y eso era exactamente lo que quería. Se llamaba Maxime Labutin. 45 años y una cantidad infinita de ceros en sus cuentas. Pero el dinero había dejado de significar mucho cuando los informes se volvieron idénticos, las sonrisas igual de falsas y la realidad de la empresa perdió sabor. Sospechaba desde hacía tiempo que algo en el sistema se había podrido. Las cifras eran perfectas, pero los rostros en las fotos del personal estaban vacíos. Por eso decidió hacer algo que ningún propietario con su nombre había hecho: desaparecer unos días y convertirse en un huésped común de su propio hotel, sin estatus, sin nombre. Quería ver la verdad, y la vio, pero no en los espejos del vestíbulo ni en el brillo de las lámparas, sino en unas manos femeninas apretadas hasta enrojecer por los productos de limpieza. Cuando Maxime cruzó el umbral del hotel, el brillo del cristal y el olor de las escaleras pulidas no le provocaron nada. Ni orgullo ni placer. Un mundo ajeno, su propia propiedad ajena. En el vestíbulo sonaba música instrumental suave. El recepcionista sonreía a los clientes como si ensayara frente al espejo. No lo reconocieron, y eso estaba bien. Para eso se puso una chaqueta sencilla, barba descuidada y gafas sin montura. En el formulario figuraba como Maxime Larin, empresario individual. En el apartado motivo del viaje escribió: descanso. Su reserva está confirmada por 4 noches, dijo la chica del mostrador. Habitación estándar. Vista a la ciudad. Gracias, asintió él. Su sonrisa era educada, pero indiferente. No fría, más bien la indiferencia de alguien que repite las mismas frases 30 veces al día y deja de escuchar su sentido. Así reciben a los huéspedes en mi hotel, pensó Maxime. Tomó la tarjeta y se dirigió al ascensor. El Botones, un chico joven, ni siquiera se movió para ayudar con el equipaje, solo lo siguió con una mirada aburrida. En el espejo del ascensor se reflejó un hombre sin nombre. Por primera vez en años se vio no en fotos de Forbes ni en entrevistas de negocios donde cada gesto está calculado, sino simplemente como una persona sin título, sin blindaje. Resultó inesperadamente incómodo. En el piso olía a detergente y café. En el pasillo apareció fugazmente la figura de una mujer con uniforme de camarera de piso. Una chica de unos 30 años, rostro delgado, un mechón de cabello se le había salido de la redecilla, pero lo corrigió enseguida con un gesto mecánico. Maxime no comprendió de inmediato por qué se detuvo a mirarla. En ella no había brillo publicitario, solo concentración. En cuanto lo notó, se apartó hacia la pared y bajó la mirada. «Perdón», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó él, deteniéndose. «Por costumbre». Él siguió adelante. Un segundo después oyó cómo suspiraba y se secaba la frente con la manga. La habitación era visualmente perfecta, pero al cabo de media hora el ojo empezó a notar detalles extraños. Una mancha en el espejo, la colcha gastada, el termostato averiado, pequeñas cosas de rutina que nunca aparecían en los informes. Llamó a recepción. «No funciona el regulador de temperatura», dijo con calma. «Lo sentimos. Enviaremos a un técnico». 15 minutos después no llegó un técnico, sino la misma limpiadora. Llevaba un pequeño juego de herramientas y procuraba no mirarlo. «Perdone, el técnico está ocupado, puedo intentar arreglarlo», dijo. Maxime observó cómo retiraba con cuidado el panel y ajustaba un cable. Los dedos le temblaban, no por el frío. «Listo», dijo. «¿Es electricista o camarera?» «Depende de la suerte», sonrió levemente. «A veces nos piden arreglar cosas si no hay otros». Él notó que tenía las uñas enrojecidas, cortas y quebradas, la piel reseca por los químicos.
Me llamo Maxim, dijo él. Roberta, respondió ella, como si se disculpara por un nombre poco común. Gracias por la ayuda, Roberta. Ella asintió y salió. Un par de horas después, al bajar al restaurante, Maxim vio cómo la gerente principal regañaba a Roberta en el vestíbulo, con dureza y gesto de irritación. Estás aquí para el orden, no para charlar, ¿entendido?, dijo la mujer con frialdad. Roberta guardó silencio, solo apretó más el trapo. Maxim se acercó como por casualidad. Disculpe, pero la señorita me ayudó en la habitación. Todo estuvo perfecto. La gerente cambió de tono al instante. Claro, gracias. Solo hay que seguir las instrucciones. Sonrió de manera automática al huésped y pasó de largo. En cuanto desapareció, Roberta susurró. No debía hacerlo. Ahora dirá que me quejo con los clientes. Pero usted no hizo nada malo. No importa, respondió ella y se fue. Las palabras quedaron resonando. Maxim pasó la tarde en el bar observando al personal. El recepcionista regañaba al camarero por un plato roto. El barman se secaba discretamente el sudor de la frente cuando se acercaba el gerente. La gente se movía como bajo una corriente invisible. El hotel funcionaba a la perfección, pero las personas dentro parecían no vivir, sino existir entre el miedo y las órdenes. A medianoche, al volver a su habitación, se detuvo en un pasillo oscuro y oyó sin querer una voz femenina apagada detrás de una puerta. Era Roberta. Sí, mamá, me quedaré un poco más. No, es un trabajo normal. Solo que si me equivoco, me reemplazan. Aquí nadie enseña, aquí solo sustituyen. Silencio. Luego una risa breve, sin alegría. Maxim se quedó allí, sintiendo como algo se movía por dentro. Rabia, disgusto, vergüenza. Las cifras de los informes en su cabeza se volvieron de pronto vacías. Volvió a la habitación y, por primera vez en mucho tiempo, apagó el teléfono para no oír ni una señal del mundo que creía suyo. La mañana lo recibió con olor a café y la voz áspera de la supervisora de turno. Roberta, la habitación 307 no está lista a tiempo. Gritaba. El cliente ya espera. ¿Y tú sigues aquí? Ya casi termino, respondió la chica en voz baja. Casi no significa lista. Maxim estaba allí, al lado. Él veía que la habitación estaba limpia y que la chica solo acomodaba la colcha, pero la jefa no dejaba de atacarla. Perdone, intervino él. Es mi habitación y está perfectamente preparada. La gerente se volvió, sonrió de forma pegajosa. Claro, señor, solo queremos que todo cumpla los estándares. Se fue. Roberta lo miró con ansiedad. Volvió a intervenir. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque ahora seré culpable de que usted haya intervenido. Bajó la mirada. Él quiso decir algo, pero entendió que cualquier palabra sonaría condescendiente. Por la noche estuvo mucho rato junto a la ventana. Moscú rugía, el agua resbalaba por el cristal. En verano, incluso la lluvia parecía apropiada. Por primera vez, en todos los años que llevaba construyendo su cadena de hoteles, comprendió lo más simple: no son edificios, son personas. Y no es un informe lo que hace viva a una empresa, sino quienes dentro de ella respiran, tienen miedo, aguantan y aún así vuelven mañana. Maxim Lagutin, multimillonario y dueño del Imperial, vio por primera vez su propia creación sin el filtro del éxito y entendió que debía quedarse allí un día más, pero no como observador. 7 de la mañana. El pasillo de servicio olía más a detergentes que a café en el vestíbulo. Roberta fue la primera en entrar de su turno. Detrás llevaba un carrito pesado con cubo y trapos. Cualquiera que la viera en ese momento diría: una empleada de hotel cualquiera, invisible como el fondo. Sin encanto ni seguridad. Solo rapidez y la costumbre de moverse como si cada paso molestara a alguien. Maxim estaba a la sombra junto al ascensor, observando. El día anterior había decidido prolongar su estancia. Oficialmente, al huésped le había gustado todo y quería quedarse 3 días más. En realidad, quería entender por qué aquí la gente se movía como si tuviera prohibido respirar.
La observaba doblar una y otra vez las toallas, revisar las habitaciones, pulir el lavabo hasta que brillara y, aún así, sonreír. No porque estuviera contenta, sino porque no se podía de otra manera. Cuando el administrador se acercó para preguntar por un check-in temprano, su voz cambió, se volvió suave, un poco culpable. Ya casi termino, Iván Petrovich. Enseguida entrego el piso. Date prisa. Hoy viene el inspector. Si hay una sola mota de polvo, volarás. Ella asintió sin responder. Los hombros le temblaron apenas, pero no dijo nada. Maxim sintió como dentro de él se levantaba una extraña rabia contra los Iván Petrovich, contra el sistema que él mismo había construido. Después del desayuno volvió a encontrarse con ella en el pasillo. ¿Hoy desde las 6? Preguntó. Desde las 5:30. Inspección. A todos nos cambiaron el horario. ¿Dormiste algo? Luego dormiré, encogió los hombros. Lo principal es que la jefa no grite. Lo decía con calma, como si fuera lo normal. ¿Te gusta trabajar aquí? El trabajo es trabajo, respondió sin mirarlo. Mejor que nada. Quiso preguntarle más, pero una voz la llamó, la supervisora principal. Roberta se fue deprisa, como si volviera a disolverse en el pasillo. Al mediodía Maxim entró al restaurante a almorzar. En la mesa de al lado estaban 2 administradores y un barman. No sabían quién era él. Hablaban sin filtros. Sí, ahora otra vez van a exprimir a la pasante, dijo uno. Todo está mal, todo mojado. Dan ganas de meterte tú mismo en la bañera y lavar con ella. Roberta, aclaró el barman. Callada, sí, pero callada no significa capaz. Se romperá y traerán a otras nuevas. Aquí hay flujo, no personas, se burló el primero. Maxim dejó el tenedor. El corazón le latió más fuerte. No dijo nada, solo memorizó cada palabra. Por la noche volvió a su piso y encontró carritos alineados en el pasillo, limpieza del sector. En una de las habitaciones había luz, la puerta entreabierta. Desde dentro se oía un golpeteo regular, alguien reparaba algo. Miró dentro. Roberta estaba de rodillas intentando arreglar la pata de una mesa. Sudor pegado a las sienes y la mano con raspaduras. ¿Otra vez usted en lugar del técnico?, preguntó él. Ella se sobresaltó, se volvió. Queda solo una habitación y los huéspedes se quejan, el técnico no alcanza. ¿Al menos le pagan extra por esto? No, respondió simplemente. Esto no es salario, es sistema. El que no lo haga, es culpable. Mejor lo hago yo. Él quiso decir que así no debía ser, pero entendía que las palabras sonarían vacías. ¿Tiene familia? Un hijo, dijo en voz baja. 7 años, está con mi mamá en el pueblo. Tengo que pagar las actividades, las medicinas. Maxim la vio colocar la silla en su sitio, como si se dispusiera a disolverse otra vez tras la puerta. Si necesita algo, dijo, puedo ayudar. Gracias, exhaló ella mirándolo de frente. No necesito lástima, solo necesito trabajar. Él asintió. Cuando se fue, ante sus ojos apareció por un segundo otra imagen, las fotos de su equipo directivo en presentaciones, seguros de sí mismos, impecables, con habitaciones perfectamente relucientes de fondo. Y entre esos dos mundos, un abismo que él mismo había construido. Las siguientes 24 horas fueron para él una observación interminable. Vio cómo Roberta hacía 3 pisos por turno porque 2 se habían ido y no reemplazaron a nadie. Como el administrador de recepción le ordenaba preparar una habitación en 20 minutos, tenemos check-in. Ella corría. El informe del piso luego mostraba 30 minutos de retraso. Y otra vez la culpable era ella. Notó los pequeños engranajes del sistema. La supervisora recibía un bono por ahorrar insumos, así que exprimía a las chicas hasta el último trapo. Las camareras jóvenes se iban al mes, las reemplazaban otras nuevas. Quien sobrevivía, se quedaba. La máquina funcionaba sin fallos, y justamente por eso nadie se sentía vivo.
Una noche bajó por agua y vio a Roberta en la lavandería de servicio. No había nadie alrededor. Estaba lavando toallas del uniforme, aunque su turno había terminado hacía rato. En la mesa había una taza de café instantáneo barato. No había lágrimas, solo cansancio como una sombra bajo los ojos. ¿Por qué sigue aquí?, preguntó. En la lista no cuadran las prendas. Si lo encuentran por la mañana, me ponen un reporte. Y si no me quedo, me quitan el día y la prima. Un solo error puede arruinar todo el mes. Lo decía casi con indiferencia, y eso le resultó más que cualquier queja. Dígame la verdad, Roberta, dijo él en voz baja. ¿Odia a alguien aquí? Ella lo miró directamente, con un poco de sorpresa. No, solo intento no recordar los rostros. Así es más fácil. Esa frase se le quedó clavada en la cabeza. Maxime volvió a su habitación sin encender la luz. Afuera amanecía. Recordó cómo, un año atrás, recibía premios por la mejor cultura corporativa de la temporada. Recordaba cómo hablaba con orgullo del valor de cada empleado. Entonces ese lema parecía sincero, ahora sonaba como una burla. Sacó el portátil, abrió el correo interno, quiso escribir a los directivos, pero se detuvo. No debía ser un discurso desde su despacho. Tenía que verlo todo hasta el final. Por la mañana, al bajar a desayunar, notó que Roberta estaba junto al mostrador hablando con su jefa. El rostro pálido. Me prometieron un día libre, decía con cuidado. Mi hijo viene por un día. No hay reemplazo, respondió ella con frialdad. Trabaja. Presenté la solicitud hace 2 semanas. ¿No estaba todo acordado? De palabra se puede acordar todo. ¿Hay firma? No. Entonces trabaja. Maxime se acercó como por casualidad. Permítame, se dirigió a la jefa. Soy huésped de este hotel. Ayer vi cómo esta chica trabajaba de noche. ¿Cree que no merece un día libre? La mujer cambió de tono al instante. Lo revisaremos, señor. Todo será conforme a las normas. Cuando la jefa se fue, Roberta le lanzó una mirada de gratitud y de miedo. ¿Por qué lo hizo?, susurró. Usted no sabe cómo son aquí las cosas. Si alguien habla por mí, luego para mí es el doble de difícil. Maxime suspiró. A veces un sistema solo puede cambiarse cuando alguien ya no soporta mirar. Ella guardó silencio y luego dijo. Los sistemas siempre se cambian desde arriba, pero arriba todavía no hay nadie. Esa frase fue certera como un golpe. Comprendió que mientras él mismo estuviera arriba y callara, arriba de verdad no habría nadie. Por la noche lo llamó su asistente personal de la oficina. Maxim Vladimirovich, le confirman la reunión con los accionistas. Tema, expansión de la red. Cerró los ojos, apretó el teléfono en la mano. Cancélala. ¿Cómo cancelarla? Todos esperan. Diga que estoy ocupado. Colgó, se sentó en la cama, apoyó la cabeza en las manos. Dentro había una sensación pesada, incomprensible. No era rabia, era responsabilidad que de pronto había tomado rostro. No empleados abstractos, no estadísticas. Una mujer con manos temblorosas que no tenía derecho a equivocarse. A la mañana siguiente hubo un fallo en el turno. Alguien confundió las listas de limpieza. Una de las habitaciones no quedó lista para la llegada de un huésped importante. Roberta lo arregló sola. Pero 1 hora después, junto al mostrador, estaba el jefe de servicio, el mismo Iván Petrovich. ¿Quién estaba de guardia en el piso?, preguntó con severidad. Yo, dijo ella. Entonces tú eres la culpable. Hablaba alto, para que los demás oyeran, mirándola desde arriba como a una niña. Maxime estaba a un lado. Sabía que la habitación había estado lista a tiempo. Él mismo lo había comprobado, pero todos callaban. Un momento, intervino. Perdón, yo vivía en esa habitación. Todo estaba perfecto. Gracias por su comentario, respondió el jefe con sarcasmo. Pero estamos tratando asuntos internos. Pausa. Roberta palideció, pero no dijo nada. Y entonces,
Por primera vez en muchos años, sintió que dentro de él se levantaba no solo irritación, sino una decisión irresistible. Creía haber llegado al hotel como observador. Ahora sabía que ser testigo ya no era suficiente. Cuando la noche volvió a caer sobre la ciudad, bajó a recepción y durante un rato observó al guardia bostezar, al botones teclear informes, a las chicas de uniforme terminar el turno. Cada uno vivía según el patrón del miedo, un paso al costado, castigo. Comprendió que se puede comprar cualquier cosa, excepto el respeto verdadero. Y si el sistema de humillación lo había creado él mismo, entonces solo él podía corregirlo. Mañana ella sabría la verdad, y todo el hotel también. La mañana siguiente empezó con una pequeñez que podía parecer normal. Roberta llegó a las 8 y en la puerta del cuarto de servicio ya colgaba un nuevo horario. Su nombre no estaba allí. Sin comentarios, sin notas. Solo una línea en blanco, como si la persona hubiera desaparecido. Estaba frente al tablero, con las manos apretadas. La camarera principal pasó y dijo brevemente: reorganización temporal, no te inquietes. Pero nadie me dijo nada. Te lo dirán cuando haga falta. Roberta sabía lo que eso significaba. No preguntes. En lugares así todo se decide no con órdenes, sino con gestos, silencios, con borrar nombres de la lista. Maxim, aún como huésped, notó el cambio de inmediato. Ayer ella limpiaba un piso, hoy no se la veía ni en el turno ni en los pasillos. Bajó a desayunar y preguntó al administrador como al pasar: ¿y la chica que ayer trabajaba en el 7º piso? El administrador se sorprendió. No sé, quizá renunció. Aquí hay mucha rotación. Lo dijo con ligereza, como si hablara de un saco de detergente. Al mediodía bajó al sótano con el pretexto de buscar un llavero perdido y la vio. Roberta estaba sentada en un banco con el bolso en las manos. Al lado, una taza medio vacía de té frío y el uniforme cuidadosamente doblado. ¿Qué pasó?, preguntó Maxim. Ella alzó la mirada, no lloraba, simplemente hablaba con mucha calma. Dijeron que no soy apta, sin explicaciones. El salario me lo liquidarán después. ¿Después cómo? Supongo que cuando se acuerden. Sintió como si algo se quebrara dentro de él. ¿A dónde irá? A casa de mi mamá. Mi hijo lo ha pedido desde hace tiempo. Miró el reloj. Falta 1 hora para el autobús. Maxim quiso ofrecer llevarla, pero sabía que ella se negaría. Demasiado orgullosa en su silenciosa contención. Sacó del bolsillo una tarjeta sencilla, sin cargo, sin brillo. Llámeme por la tarde. Aquí está mi número. Si necesita ayuda. No hace falta, respondió con suavidad. Gracias por la atención. Se levantó, tomó el bolso y se fue por el pasillo. Solo después él notó que su credencial de trabajo estaba tirada en la papelera. Durante el día salió al vestíbulo. Las sonrisas del personal, la música, las paredes de cristal, todo parecía una burla. El hotel funcionaba mientras borraba a su gente. Estaba de pie junto al mostrador. El gerente, sin reconocerlo, se dirigió a él con cortesía ensayada. ¿En qué podemos ayudarle, estimado huésped? Maxim lo miró directamente. Quiero hablar con el gerente. ¿Sobre qué asunto? Interno, dígale. ¿Está disponible? Está en reunión en la sala de conferencias. Perfecto. Lléveme. El gerente se quedó inmóvil, sin saber dónde terminaba la persona y empezaba la orden. La entonación no dejaba opción. La sala de conferencias estaba bañada por una luz fría. Varias personas alrededor de una mesa larga. El mismo Iván Petrovich, el director general del hotel, la gerente principal, 2 asistentes. Maxim entró sin llamar. Disculpe, pero la reunión es cerrada, dijo Iván sin levantar la vista de los papeles. No estoy pidiendo permiso, respondió Maxim con calma. Me llamo Maxim Lagutin. Pausa. Se hizo un silencio en el que solo se oyó como alguien apartaba una silla. A todos les llevó el sentido de lo dicho. ¿Lagutin? Repitió Iván. Pero usted es huésped.
Sí, así lo decidí. Quería ver con mis propios ojos qué pasa cuando el dueño no está cerca. Se acercó a la ventana y se volvió. He visto suficiente. Todos guardaban un silencio tenso. Maxim hablaba bajo, pero su voz sonaba más dura que el acero. Aquí se construye miedo, no servicio. Aquí no se valora a las personas. He visto cómo gritan a quienes hacen un trabajo más importante que sus informes. Se acercó más a la mesa. He visto cómo despiden sin motivo, por nimiedades, para ocultar su propia negligencia. Iván intentó decir algo. Son asuntos internos. Cumplimos estándares. ¿Estándares? Lo interrumpió Maxim. Estándares donde las camareras hacen 3 pisos en lugar de 1, donde obligan a la gente a trabajar de noche sin pagar y luego la echan sin una palabra. Silencio. Nadie se atrevía a replicar. A partir de este momento, continuó, toda la dirección queda suspendida hasta una auditoría interna. Entregarán los documentos en recepción. Iván palideció, pero asintió. 1 hora después reunieron a todo el personal, desde seguridad hasta limpiadoras, en el salón grande. La gente estaba desconcertada. Los rumores de que el dueño estaba allí se propagaron al instante. Maxim salió al centro, sin micrófono, sin escenario, solo una persona frente a otras personas. No esperaba que, al volver aquí como huésped, vería miedo en los ojos de quienes hacen que esta casa esté viva. Hablaba con calma. Todos en la sala escuchaban. Nadie debe tener miedo de su jefe. Nadie debe venir aquí pensando que su lugar puede ser ocupado en cualquier momento si comete un error. Recorrió la sala con la mirada. No voy a prometer milagros, pero desde hoy todo lo que ocurre aquí cambia. Pausa. Esa mujer a la que hoy borraron del horario, mañana regresa. Y no como ejemplo, sino como persona a la que este hotel le debe una disculpa. Ni aplausos ni exclamaciones, solo respiraciones pesadas. Alguien susurró. ¿Habla en serio? Y luego todos vieron cómo sus palabras se convertían en hechos. Seguridad sacando documentos del despacho del gerente, la gerente principal bajando la mirada. Maxim terminó simplemente. Si están aquí para humillar a otros, busquen otro trabajo. Si están dispuestos a aprender a respetar, empezamos el lunes. Más tarde, cuando el salón quedó vacío, salió al patio. Detrás de la reja estaba un pequeño autobús. Junto a él, Roberta, con un billete en la mano. Se acercó. Pensé que ya se había ido. Retrasaron el autobús. Ella miraba a otro lado, sin saber qué decir. Regrese, dijo Maxim. ¿Para qué? Allí no tengo lugar. Precisamente usted es quien tiene lugar. Sin usted, allí está vacío. Ella no respondió, solo preguntó. ¿Quién es usted en realidad? Él pensó un momento y luego dijo. Alguien que durante demasiado tiempo miró cifras y no vio personas. Roberta bajó la mirada. Si todos los jefes al menos una vez nos miraran así. Los jefes no miran, dijo él en voz baja, pero yo voy a obligarlos a ver. Cuando el autobús, al que ella finalmente no subió, se fue, el patio quedó en silencio. Roberta permanecía cerca, un poco perdida. Maxim sacó el teléfono y llamó a su asistente personal en la oficina central. Prepare un programa de formación para el personal. Empezamos por el Hotel Imperial. Yo mismo seré el responsable. Pausa al otro lado. Vaya momento, Maxim Vladimirovich. ¿Usted decidió dirigir la limpieza ahora? Maxim respondió simplemente. Exactamente. Si en esa limpieza está mi conciencia, quiero empezar por ella. Colgó y miró a Roberta. Mañana venga. Será un nuevo día. Ella asintió en silencio. Por primera vez en esos días, él vio cómo lo miraba directamente a los ojos sin miedo. Esa noche la pasó en la habitación donde por primera vez había visto una grieta en la vitrina perfecta. Ahora esas paredes parecían distintas. En ellas, por fin, alguien respiraba. Mañana tendría que explicar a los accionistas qué significan no las ganancias, sino las personas. Pero hoy, por primera vez en años, sentía que estaba haciendo lo correcto.
En el bolsillo aún llevaba la vieja credencial de Roberta. Pasó el dedo por las letras y la dejó en la mesita de noche, el primer signo del nuevo sistema. La mañana empezó con un silencio inusual. Ni llamadas de la oficina, ni notificaciones inesperadas, ni informes irritantes. Maxim, por primera vez en muchos años, no abrió el correo. El día de ayer lo había puesto todo patas arriba. Ahora toda su red multimillonaria sabía que el dueño había aparecido de improviso en el Hotel Imperial bajo la apariencia de un cliente común, había reunido al personal y destituido al gerente. Los periódicos escribían sobre ello con entusiasmo, los colegas de negocios con inquietud, y los empleados con desconfianza. Pero lo que más le sorprendió fue otra cosa. Por primera vez en un día entero nadie pedía decisiones. Todos esperaban a ver qué diría después. Maxim salió de la habitación como si fuera de un nuevo apartamento y se sorprendió con una sensación extraña. No había tensión. Bajó al vestíbulo, ahora medio vacío. Parte de los gerentes ya habían sido despedidos. Varios empleados estaban en grupo. Al verlo, se dispersaron sin asentir ni inclinarse. No por miedo, sino por desconcierto. ¿Cómo comportarse con alguien que ayer destruyó la vieja jerarquía, pero aún no puso una nueva? El administrador de turno dijo en voz baja. Roberta ha venido. Lo está esperando, Maxim Vladimirovich. El uniforme, lavado y planchado, le quedaba un poco mejor que antes, pero su mirada seguía siendo la misma, alerta, interior, preparada para todo. Buenos días, dijo ella. Buenos días, respondió él, como si lo de ayer no hubiera existido. Si existió, susurró ella. Pero la vida sigue, sea como sea. Maxim notó que le temblaban las manos, no de miedo, sino de agotamiento. Debía de no haber dormido otra vez. Señaló el vestíbulo. Demos un paseo. El largo pasillo del hotel se extendía como si no tuviera fin. Caminaban en silencio. Roberta miraba la alfombra, y él, las puertas, detrás de cada una de las cuales vivían aquellos para quienes ambos se habían convertido ayer en una noticia inesperada. Al atravesar el vestíbulo, se cruzaban con miradas distintas, unas de interés sincero, otras de irritación contenida. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho?, preguntó ella en voz baja. Tal vez esta gente esté asustada. No saben qué esperar ahora. Cuando alguien vive mucho tiempo bajo presión, la libertad asusta más que una orden. Se detuvo. ¿Teme que nada cambie? Temo que todo siga igual, solo que con otras palabras, dijo ella cansada, pero sinceramente, sin malicia. Entonces ayúdeme a hacer que no sea como siempre. ¿Yo? Sí. La mujer que ayer habían despedido sin explicaciones miraba ahora al dueño con desconfianza. No sé cómo. Nos enseñaremos mutuamente. Media hora después entró al despacho el nuevo gerente, un hombre joven, pulcro, de unos 30 años. Maxim lo había elegido durante la noche, revisando antiguos expedientes de personal, alguien sin prejuicios, sin experiencia en halagos. Este es Anton Markov, lo presentó Maxim, el nuevo director. Roberta se quedó desconcertada. ¿Y yo qué hago aquí? Como asesora, respondió él. En nombre de quienes trabajan con las manos. Anton sonrió con timidez, pero guardó silencio. Maxim se sentó a la mesa. Vamos a cambiar el sistema. Pausa. No consignas. Rutinas. Por papeleo, costumbre y miedo aquí se ha destruido la dignidad humana. Vamos a detenerlo. Anton preguntó. ¿Por dónde empezamos? Por lo básico. Maxim dio vuelta a la hoja. Horarios equilibrados, turnos justos, pago transparente, un sistema de mentoría para los nuevos trabajadores. Roberta intervino en voz baja. Y formación, para que sepan cómo hacerlo bien. La gente se equivoca no porque no quiera, sino porque nadie le muestra cómo es mejor. Habrá formación, confirmó Maxim. Y quiero que usted controle este proceso. Roberta guardó silencio, sorprendida. Yo no soy directora. Lo sé, por eso mismo usted. Pasó una semana.
El mundo de Imperial empezó poco a poco a desatarse de los viejos nudos. Las limpiadoras, por primera vez en años, recibieron horarios sin dobles turnos. En el cuarto de servicio aparecieron ventiladores y una mesa con agua. Los guardias dejaron de gritar al personal subalterno, ahora por eso se les advertía. Pero no todos aceptaron las reformas con calma. Los directivos veteranos expresaban su descontento en voz baja. Lagutin lo está destruyendo todo. Perderemos las primas. Tiene un ataque temporal de humanismo. La información llegó al Consejo de Accionistas. Uno de los socios principales citó a Maxim a una reunión cerrada. La sala era de cristal, con mamparas opacas. En la mesa había 6 personas, cada una de las cuales conocía las cifras de memoria y no necesitaba palabras como bondad o respeto. Maxim, empezó el presidente, todos respetamos sus méritos, pero últimamente se comporta, por decirlo suavemente, de forma poco habitual. Precise, intervino en el trabajo del gerente, destituyó a la dirección sin coordinación, devolvió a una limpiadora despedida como asesora. Esto parece extraño. ¿Y las ganancias? Preguntó Maxim con calma. Por ahora no hay pérdidas. Pero usted entiende que esos pasos pueden provocar una ola de rumores. Los hoteles no deben ser guarderías. Maxim los miró en silencio. ¿Y ustedes entienden que el miedo no es un modelo de negocio? Cuando una persona trabaja temblando por la presión, no crea calidad, solo sobrevive. Maxim, siempre ha sido un realista. Esto no es caridad, es una gran red. Aquí importa el orden. Entonces que sea un nuevo orden, respondió él. Silencio. ¿Está dispuesto a arriesgar su reputación por una limpiadora? Preguntó alguien. Por una persona, respondió sin énfasis. Por cualquiera. Después de la reunión salió a la calle, donde el aire estaba húmedo y olía a polvo. Sonó el teléfono, era Roberta. Antón me llama. Dice que algunos jefes han presentado una queja, temen que usted los despida a todos de golpe. Que vengan, no escondo las conversaciones. Maxim, dijo ella en voz baja, solo no convierta esto en una batalla. La gente no es enemiga, simplemente está acostumbrada a tener miedo. Sus palabras lo detuvieron. Comprendió que la lucha contra el miedo no se gana con órdenes. A la mañana siguiente reunió al personal por su cuenta, sin periodistas, sin cámaras. Solo una sala, sillas, gente cansada, alerta, en silencio. El primero en hablar fue Antón. Hoy empezamos un nuevo programa. El señor Lagutin se quedará aquí personalmente una semana para asegurarse de que vamos por el camino correcto. La gente murmuraba, algunos no creían. Maxim se acercó. No doy órdenes, escucho. Y poco a poco de la quietud empezaron a surgir voces. ¿Dónde está el nuevo uniforme? ¿Por qué retrasan los anticipos? El administrador volvió a ser grosero cuando pedimos una fregona. En el comedor sirven las sobras de ayer. No interrumpía, lo anotaba todo. Luego dijo: hoy mismo lo arreglaremos. Y, sobre todo, gracias por no callar. Algunos bajaron la cabeza, otros lo miraron como si por primera vez creyeran. El cambio real se manifestó de repente. 2 días después, por la tarde, notó a un guardia que abría la puerta a una camarera. El primer caso en toda la historia del hotel. Los empleados empezaron a saludarse no por costumbre, sino por deseo. Roberta ya casi no sonreía por miedo. Ahora sonreía simplemente porque podía. Trabajaba como coordinadora, formaba a los recién llegados, explicaba cómo mantener el equilibrio entre el orden y el respeto, hasta que un hecho volvió a cambiarlo todo. Un día llegó al hotel un alto funcionario. La inspección era imprevista. Los viejos directivos, que cedían por contrato, decidieron cubrirse y empezaron de nuevo a montar una disciplina de escaparate, gritos de mando, carreras, limpiezas demostrativas. Roberta intentó detenerlos. Ya no trabajamos así. No hace falta. Cállate. ¿Quién eres tú para dar órdenes? Gritó la antigua gerente. Llevo 20 años aquí, tú 3 meses.
La discusión terminó mal. La fregona cayó, el cubo se volcó, el agua se derramó y empujaron a una empleada. Se oyó un ruido, entró un funcionario y vio la escena. En el suelo, Roberta rodeada de trapos mojados y rostros desconcertados. Tomó una foto. A la mañana siguiente, la foto apareció en blogs. Escándalo en el Hotel Imperial. Trabajadores en el suelo. Internet hervía. Maxim apretó los puños, no por la reputación, sino por cómo volvieron a convertir a la gente en imagen. Llegó al hotel. Roberta estaba pálida, nadie la miraba. La gente tenía miedo otra vez, el viejo sentimiento regresaba. Entró al centro del salón, sin traje ni formalidad, en voz alta. Esta foto es real, porque antes esto pasaba a diario, solo que no lo fotografiaban. Hoy ustedes vieron lo que yo vi. La gente se silenció. ¿Saben dónde está la vergüenza? No en que la camarera se cayera. La vergüenza es que antes no lo notábamos. Se volvió hacia Roberta. Hiciste bien en detener la mentira. No sola, dijo ella. Solo no quería volver al lugar donde humillan. No volveremos. Se giró hacia el salón. Nadie gritará, nadie sobrevivirá por miedo. Detrás de cada habitación hay una persona. Ahora esa es nuestra política. Ese día cambió todo definitivamente. Poco a poco, el hotel dejó de ser una máquina de miedo. Los empleados por primera vez en años pasaron un día sin la ansiedad de ser llamados a cuentas por la noche. Al mes, las reseñas de clientes mejoraron, no por quejas, sino por comentarios sobre un ambiente amable. Maxim fue llamado otra vez al consejo de accionistas, pero ahora las paredes parecían porosas. Ya no sabía si podía respetar a quienes medían la vida en porcentajes. Tenía razón, dijo el presidente. Las ganancias han subido, la satisfacción de los huéspedes es mayor que nunca. Su método funcionó. No es un método, respondió Maxim. Simplemente la gente dejó de tener miedo. Esa noche se sentó en el vestíbulo vacío. Roberta se acercó con 2 tazas de té. Parece que todo se ha arreglado, dijo ella. No todo, pero mejor, respondió él. ¿Hiciste lo imposible? No, solo dejé de mirar a la gente a través de ellos. Ella sonrió suavemente, a la antigua, sin tensión. Es extraño. Antes temía mirar a los jefes a los ojos, ahora temo bajar la mirada. Eso está bien, dijo él. Significa que vivimos en el lugar correcto. Silencio. El aire acondicionado susurraba, olía a limpieza y calma. Por primera vez en la historia del Imperial, quiso quedarse allí no como dueño, sino como huésped. Pasó un año desde aquella escena en el vestíbulo, cuando Maxim se dirigió a sus empleados no desde su despacho, sino como alguien cansado de ver a la gente a través de los informes. El Hotel Imperial había cambiado por dentro y por fuera. El aire era más silencioso, no el silencio muerto del miedo, sino un silencio tranquilo donde cada uno conoce el valor de su trabajo. Roberta ascendió, ahora dirigía el departamento de estándares de servicio. La ironía no se perdió para nadie. La mujer que antes se cambiaba como material desechable enseñaba ahora a los nuevos que el respeto no es un plus, sino condición básica de trabajo. Explicaba cada detalle, cómo acercarse al huésped, cómo no temer preguntar si no se sabe la mejor manera de hacer algo. Cada consejo llevaba su experiencia de dolor, la gente lo sentía y escuchaba. Una mañana, Maxim llegó sin seguridad, como siempre. Lo recibió el mismo administrador, pero ahora con una sonrisa auténtica. En el vestíbulo olía a bollería. El chef había decidido preparar bollos matutinos gratis para los huéspedes. Algo simple, pero simbólico. Antes nadie habría osado cambiar algo sin orden. Maxim recorrió los pisos, donde ahora las paredes mostraban fotos de personas, no de habitaciones. Yura, electricista que llevaba 20 años sin baja. Valentina, primera lavandera del hotel. Roberta con su hijo en un picnic de verano con todo el personal. Fue una motivación desinteresada, los propios empleados pidieron colgar esas fotos. En la sala de conferencias se reunió con Antón, quien trajo un resumen del informe anual.
No hay caída de ingresos, informó Antón. Al contrario, casi un 10% de aumento. El número de huéspedes habituales subió, los gastos son ligeramente mayores, pero se compensan con la confianza de los clientes. La gente regresa no por el lujo, sino por la atmósfera. Maxim se recostó. Entonces, el miedo vende peor que la gente. Antón sonrió, algo desconcertado. Les reenvío una carta de socios en Europa. Quieren implementar su sistema. Lo llaman modelo de confianza. Maxim negó con la cabeza. Que lo llamen simplemente humano. Esa misma tarde salió a la calle. El verano comenzaba a oler a asfalto después de la lluvia. Roberta estaba sentada en un banco con un termo de té y un cuaderno en el regazo, dibujando algo a lápiz. ¿Plan de nuevas formaciones?, preguntó él. Más bien notas, sonrió ella. A veces la gente cree que le dan oportunidades para hacerlo bien, cuando en realidad ni siquiera le preguntaron la primera vez. Maxim se sentó a su lado. Se ha vuelto sabia. Yo solo escucho a quienes antes no escuchaban. Esa es toda la filosofía. El cielo se oscurecía. Desde la terraza llegaba una risa suave. El personal celebraba el cierre exitoso de la temporada turística. Alguien ponía música, alguien cantaba. Todo simple, sin formalismos, sin órdenes. ¿Sabe?, dijo Roberta. Todos pensaban que tras sus reformas el hotel colapsaría, y por primera vez volvió a vivir. Porque los cimientos dejaron de ser números, respondió Maxim. Los cimientos son las personas a quienes no temes mirar a los ojos. Pausa. De repente sonrió. Su hijo, ¿cómo está? Bien. Vivimos aquí con él, en un pequeño apartamento de servicio. Va a la escuela cerca. Hace poco me dijo que me parezco a él cuando sea mayor. Quiere ser director, pero no para mandar, sino para ayudar. Maxim se rió suavemente. Quizá esta sea la mejor programa social que he puesto en marcha. Durante varios meses viajó por las sucursales, no como inspector, sino como participante. En cada hotel se repetía lo mismo: sorpresa, incomodidad, luego alivio. La gente cambiaba cuando empezaban a escucharla. En Samara, por la noche, se sentó con el guardia de turno, simplemente tomando té en la caseta y escuchando historias. En Krasnodar, una camarera le contó cómo hizo una manta para un orfanato con telas viejas. Antes habría temido tomar iniciativa. En San Petersburgo, después de su visita, el barman dejó de separar clientes importantes de los demás y simplemente fue amable con todos. El sistema se reconstruía no por órdenes, sino por ejemplo. Y resultaba mucho más difícil, pero auténtico. Pero todo cambio tiene su reverso. Surgieron rumores. Un socio vendió su participación, cansado de la imprevisibilidad. Los periódicos escribieron de nuevo: Lagutin ha perdido el control, convirtiendo el negocio en un club de descanso para el personal. Cuando Maxim lo leyó, solo sonrió. El periódico no sabía lo más importante. Ya, una semana después, la misma redacción reservaba la sala de conferencias de su hotel, porque no había mejor servicio. No era ingenuo, sabía que no existía la perfección. Pero ahora su objetivo no era la ganancia, sino la estabilidad del respeto humano, que no se puede comprar. En otoño, volvió a reunir al personal de manera informal, en el salón por la noche con luz tenue. La gente se sentaba cerca, algunos de pie en las puertas. Roberta abrió la reunión, hablando de los nuevos estándares, de que ahora cada queja se veía no para castigar, sino para mejorar la atención. Cuando terminó, Maxim se levantó. Quiero decir por qué comencé todo esto. No por un modelo nuevo, no por la imagen, sino por nosotros. Hizo una pausa. Antes pensaba que la fuerza de la empresa estaba en el dinero, luego comprendí que estaba en el miedo. Ahora sé que la fuerza solo está en el respeto al trabajo, a uno mismo y a los demás. Porque todos somos personas, no roles. Miró al salón. Decenas de ojos, cansados, diferentes, pero ya no vacíos. Ustedes hicieron que este hotel cobrara vida, no yo.
El silencio duró un segundo largo, luego estallaron aplausos, sin exageración, como un suspiro. Más tarde, cuando el salón quedó vacío, se quedó solo en el escenario. Roberta le trajo una carpeta, un nuevo proyecto, una red de clases de formación para empleados de hotelería. En la portada decía simplemente, Escuela de Respeto. Maxim hojeó al final una carta de los nuevos practicantes. Antes veníamos con miedo, ahora venimos a aprender. Gracias por hacernos sentir necesarios. Sostuvo la hoja largo tiempo. Tenían razón, dijo en voz baja. ¿Recuerdan cuando dijeron que arriba no había nadie? Ahora sí hay. Roberta sonrió. No, simplemente finalmente escuchan arriba. El invierno trajo nieve fresca y sensación de cierre. En el porche del hotel colgaba un cartel, mejor lugar de trabajo del año. Pero dentro, entre fotos del personal, nadie lo veía como un logro, simplemente natural. Maxim estaba en la entrada observando a los huéspedes, algunos apurados, otros riendo. Roberta se acercó con papeles. Al final, vienes aquí más que a tu casa, dijo ella. Quizá el hogar sea donde te esperan, no por tu posición, sino simplemente. Asintió. ¿Se ha preguntado por qué Imperial? ¿Por qué no llamaron a la cadena por el nombre de una ciudad, familia o lo que sea? Maxim sonrió. Quería un nombre sonoro, un símbolo de poder. Ahora entiendo, Imperial es el antípoda de un imperio. Aquí ya no hay súbditos, hay personas. De noche subió a la azotea. Abajo, las ventanas de las habitaciones brillaban, uniformes y cálidas, como el aliento de un gran corazón. Recordó la primera noche del experimento, cuando entró en el hotel como nadie. Entonces las paredes parecían frías, ajenas. Ahora parecía que escuchaban. Sacó el teléfono, tomó una foto de la ciudad y la envió a Antón y Roberta. El sistema funcionaba porque había vida en él. Luego guardó el teléfono y se quedó bajo la nieve. Sin estatus, sin títulos. Solo un hombre que finalmente comprendió que lo más valioso nace del silencio, la honestidad y la capacidad de mirar a los demás sin condescendencia. A la mañana siguiente, Roberta lo recibió en la entrada con una nueva placa de personal de diseño renovado. No mostraba el cargo, solo una pequeña inscripción bajo el nombre, Estoy aquí para ayudar. Nuevas placas. Todos quieren una, dijo ella. Buenas, asintió él. Ella sonrió. ¿Cree que todavía hace falta su nombre en la fachada? Maxim guardó silencio, mirando el cartel imperial. Que quede por ahora, pero ahora significa respeto, no poder. Todo imperio se sostiene no en oro, sino en verdad. Por la noche, el mismo vestíbulo que un año atrás estaba lleno de cortesía forzada recibió a los huéspedes con risas infantiles. El hijo de Roberta daba un recorrido a escolares. Olía a café y bollería fresca. Maxim pasó, se detuvo un segundo, miró alrededor. Todo lo que antes parecía un experimento se había convertido en hogar para todos. Sonrió para sí mismo y susurró. Éxito es cuando ya no necesitas controlar, pero todo funciona porque la gente cree. Se giró hacia la ventana, reflejaba la ciudad. No se veía al multimillonario ni al dueño, sino a un hombre que una vez decidió mirar la verdad a los ojos y no apartarse.